que yo estuve analizando, por ejemplo. Todas estas visiones de que hay otros derechos, hay otras cosas que nos están rigiendo y que están cruzadas por procesos de colonización, por procesos de legalidad o ilegalidad, y que sin embargo son parte de nuestra experiencia con lo jurídico. Son, como decía el compañero al principio de la sesión, lo que guía nuestras acciones en sociedad. Entonces, eso es más o menos como el mapa general que yo quería poner sobre la mesa. No sé si alguien tenga más comentarios. Yo solamente un poco también aprovechando las palabras que ahorita decía Lucero, yo creo que hay una cuestión que también es como definitivo pensar por qué es importante la sociología jurídica, no, a partir de este diagnóstico que nos planteas, ¿no? Y yo creo que justamente un poco con el punto que arrancábamos la sesión de hoy es cómo analizamos al derecho, sobre todo para fines críticos, pues que tiene que ver con prácticas, con lo que ocurre, no con lo que debería de ocurrir, porque creo que esa también sería una forma de diferenciar una proposición positivista de una sociológica, ¿no? La ley nos dice lo que debería de ser, pero que sabemos que en casi todos los casos pues no es, por decirlo de alguna forma. La Constitución, por ejemplo, nos dice que tenemos derecho a la vivienda o a la educación, y bueno, miren cómo estamos, ¿no? O sea, es lo que debería de ser, pero no lo que es. Entonces, para el análisis del derecho, yo creo que justamente todas estas betas que nos muestra Lucero hoy, pues nos alcanzan a enseñar para toda la gente, ya sea abogado o no abogado, pero que esté interesado en estudiar el derecho, que entender el derecho de nuestros días solamente puede ser mediante una aproximación sociológica. Imagínense ustedes, yo cuando daba clases en la Facultad de Derecho, les comentaba mucho esto a los estudiantes, ¿no? Muchas veces cuando estudiamos la Constitución y Derecho Constitucional, que nos enseñan que es así como que, ay, lo top en Derecho, o sea, si eres constitucionalista ya sabes todo, ¿no? Pues en realidad es que sabes muy poco, ¿no? Todavía hay gente que se la pasa peleándose porque tal palabra, porque no sé qué, porque no sé cuánto, que este término, que es justamente lo que refleja un carácter positivista a veces más sofisticado que en otros. Por ejemplo, toda esta cuestión de la argumentación, ¿no? Que ahora es una nueva forma sofisticada de ahora decir, bueno, ya no soy al pie de la letra lo que dice la ley, sino que ahora la ponderación de principios y todo eso, que solamente son formas internistas de ver el análisis legal, pues no nos ayudan. En realidad, por ejemplo, el derecho dominante que mueve al mundo el día de hoy, si no tenemos una aproximación social, no la perdemos, ¿no? O sea, si uno piensa, por ejemplo, en el derecho que mueve el capital el día de hoy, pues no es el derecho constitucional, no son los tribunales nacionales, ni nada de eso, es todo el arbitraje comercial internacional que no estudiamos y que pensamos que no es derecho porque no hay una ley. ¿Qué es el arbitraje comercial internacional? Pues sino formas de resolución de conflictos entre mega ricos, ¿no? Y eso pues no es el Tribunal de México quien lo conoce, no es la Corte Interamericana o cosas así, es justamente especialistas en arbitraje internacional que consensan dos empresas para dirimir un conflicto si llegan a tener, digamos, algún problema en una transacción, en un negocio, etcétera. Entonces, hoy entender el derecho en su dimensión global, pues nos exige justamente una cuestión, una aproximación sociológica, ¿no? Entenderlo depende de eso. Si no, la verdad es que no estamos entendiendo gran cosa, ¿no? Estamos entendiendo una ficción que ya no corresponde a nuestro tiempo. Hoy queremos conocer qué es el derecho como un fenómeno global, pues estudiando derecho constitucional, ¿verdad? Y medio ya ahora con el bloque de constitucionalidad podemos entender algún tipo de cosas del derecho internacional, de los derechos humanos, pero muy poco, es solamente una parte pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que justamente un poco lo que el escenario, el cuadro que nos pinta Lucero, pues nos convoca justamente a entender hoy el derecho y sobre todo hacer una aportación crítica, que creo que es un poco lo que nos interesa en este espacio, pues conlleva justamente un análisis necesariamente sociológico de ver todas estas causas, todos estos actores, todos estos discursos, distintas formas de aproximación de entender el derecho y pues lo que creo que es como la lección clásica de la sociología jurídica, que el derecho no es la norma nada más. Ese es parte del derecho, pero es una dimensión.
una dimensión dentro de muchas otras, y que pues bueno, nosotros la hemos sobrevalorado porque pues tenemos, yo creo que el derecho en las facultades es como una especie de dinosaurio sobreviviente, de una especie de cocodrilo que se niega a morir el positivismo, porque bueno, si uno va a cualquier otra ciencia social, pues ya es así. Por lo menos es políticamente incorrecto reivindicarte como positivista, ¿no? Aunque sigue habiendo mucho positivismo, pero ya por lo menos hay una especie de discurso de corrección política que nadie dice que es positivista, aunque lo sigan siendo, ¿no? En derecho todavía estamos en una visión positivista y muchas veces neopositivista, disfrazada como de nuevos discursos internistas que permiten ver al derecho como, pues eso, como una teoría pura, básicamente, con nuevos argumentos. Solamente era un poco decir eso, aprovechando, creo que, pues este muy rico cuadro que nos pinta Lucero. ¿Alguien más tiene un comentario? Ahora, retomando un poco el comentario de Orlando, nada más para poner un último énfasis y motivarlos a leer el texto que pusimos en línea, a pesar de que es un poquito denso y de pronto no es tan divertido leerlo, pero es un buen texto. Hay que tomar en cuenta este último punto, o sea, elegí el texto de Bourdieu precisamente porque nos muestra muy claramente que el tema del positivismo no es un mero capricho de las facultades de derecho, no es un mero capricho de los abogados porque no sepamos que el derecho se juega en los tribunales y no sepamos que cuando tú vas a un tribunal, por mucho que te sepas el código de memoria, más vale que te sepas llevar bien con la secretaria de acuerdos, porque si no, no importa cuánto te sepas el código. Y eso no es un mero capricho ni de los abogados que no sepamos cómo funcionan las cosas realmente, ni de las facultades porque no se den cuenta de la realidad. Ese tipo de ficciones tienen una función y tienen la función de ocultar precisamente esos otros procesos. Entonces, la invitación que se hace, que nosotros nos venimos haciendo desde hace un tiempo y que se hace en el contexto de presentar la visión de la sociología jurídica desde una perspectiva crítica, tiene que ver con ver al derecho precisamente en todos estos fenómenos y entender que cuando alguien te dice que tal o cual cosa es neutral y abstracta y universal, probablemente lo que está escondiendo son ciertas visiones éticas, morales y procesos de poder que están detrás de cómo se define eso, a lo que llamamos positivo y neutral, ético, abstracto. Así, un poco nada más para regresar a ese lugar. Yo la verdad es que cuando leía el texto de Bourdieu dije, ay, por eso no estudio Derecho, ya sabía que era una farsa, ¿no? Y es que, o sea, un poco lo que dice el texto que me parece que es súper interesante es como en esta lógica del juego, en realidad, o sea, terminan atrapados por el juego más que jugarlo, ¿no? Digamos, no es como que tú impongas las reglas, sino como que estas reglas, digamos, ya te cooptan desde antes, ¿no? Digamos, entonces, lo que decíamos la sesión pasada es como, entonces nos parece muy difícil pensar fuera del marco normativo, fuera del marco estatal, porque, digamos, este juego al final termina cooptando y no puedes, o sea, al mismo tiempo se legitimiza por esta cuestión universalizante, ¿no? Se presenta como un paradigma universalizante en tanto que puede resolver todos los problemas sociales, todos, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que más responden los estudiantes de Derecho cuando yo les pregunto así como, ¿por qué estudiaste Derecho? Generalmente la gente me dice como, pues porque el Derecho lo es todo. Y entonces yo siempre digo como, es que eso no es cierto, o sea, si yo voy al baño, pues igual el Derecho no está ahí, ¿no? O sea, porque me parece como que sea una cuestión muy... o sea, que de verdad se casa con o sea, avanza mucho con la idea de que el derecho es capaz de resolver todas y cada una de las realidades. Y todas y cada uno de los problemas los puede prever y por lo tanto entonces les puede dar una respuesta más o menos equitativa, ¿no? Y entonces me parece que es importante cuando dice como al final, como el derecho no es ni lo que dice ser, ni como para qué, se supone que es como este ejercicio, ¿no? Los efectos los efectos no son necesariamente los que estamos pensando idealmente, pero esos efectos son reales en lo social y en tanto reales son al mismo tiempo una trampa, porque te termina como metiendo en esta dinámica. Muy bien, y gracias por leer el texto. ¿Alguien más antes de que...? Ajá. Quizá decir un poco lo mismo que decía la compañera, pero con otras palabras, ¿no? O sea,
todo esto que hemos venido platicando sobre lo que el derecho oculta, ¿no? Todo este espacio entre lo que dice que hace y lo que en realidad hace, pues también de pronto entender que ese proceso tampoco necesariamente es consciente, ¿no? O sea, no es necesariamente siempre que quien hace una ley o quien aplica una ley, y lo comentamos la sesión pasada, ¿no? Esté pensando así como muy estratégicamente cómo ocultar algo, ¿no? Con la ley que está haciendo o que todo el tiempo estén pensando en que lo que hay que mantener son como las relaciones de poder, ¿no? Sino que es un proceso también que se interioriza, ¿no? Que se interioriza, que se naturaliza, que existe en la sociedad y que particularmente existe y se da en los que estudiamos derecho, ¿no? Eso es como uno de los pilares de nuestra formación, o sea, interiorizar que las cosas deben de ser así. Y claro, como decía Lucero, si nos ponemos a reflexionarlo y a pensarlo, podemos ver que no son así. Sin embargo, ese proceso de interiorización nos va siempre a llevar, bueno, no, pero como a pegarnos a ese discurso de la legalidad y a reproducirlo, ¿no? Por eso somos los guardianes de la hipocresía colectiva, porque los primeros que caemos ahí somos los que estudiamos derecho. ¿Alguien más? Bueno, ahora tampoco se desanimen tanto, estudiar derecho no está malo, ¿eh? Miren que muchos lo estudiamos y no salió tan mal. Pero bueno, sí, entonces yo creo que lo dejamos hasta ahí. Y pues yo les agradezco mucho por venir, les agradezco mucho por sus participaciones. Forzosas o no, y pues los esperamos el siguiente martes para continuar con la Universidad Popular y pues gracias. Ya finalizar.